Bueno, hoy avanzamos a la clase 5, que toma parte de la temática del punto 4 del programa y se adelanta también algo en el 6. Pero vamos a ir avanzando lentamente porque la lectura de Hegel, ya los alumnos que están enfrentando el texto se habrán dado cuenta que tiene una gran dificultad. Hegel es un pensador sistemático. Usa sus categorías y sobre todo como sus alumnos transcribieron sus clases, ellos mismos están ya muy penetrados de las categorías y de la manera de exponer del maestro. Y entonces a un lector desprevenido le cuesta mucho entender lo que Hegel dice con palabras que en el lenguaje cotidiano y aún filosófico significa algo completamente distinto a lo que Hegel le atribuye. Porque él le atribuye a los conceptos, primero, un lugar superior, inferior, en algún momento de su sistema, pero además un contenido. Entonces, si uno no tiene algún ejemplo que le permita entender la descripción absolutamente abstracta de Hegel, se lleva como una gran frustración, porque empieza a leer y a leer y no entiende, porque no sabe exactamente de qué está hablando. Hay que de alguna manera saber lo que eso ya significa para Hegel y arriesgarse a suponer lo que él tenía detrás por lecturas de las otras partes de su obra. Y entonces es un poco lo que yo voy a hacer a veces, traer los ejemplos que hacen más comprensible, no del todo, lo que Hegel va diciendo. Y de todas maneras, Hegel decía, lo real y la verdad son lo mismo. La realidad se cumple al final y la verdad es el todo. Es decir, yo sé lo que es una hormiga si entiendo la totalidad del cosmos, el mundo, la historia y la totalidad de la realidad. Entonces él siempre está pensando desde esa totalidad final y de cómo lo que va meditando va lentamente desarrollándose para llegar a al fin, no a la finalidad, sino al final del proceso.
Y por eso es muy difícil, porque hay que tener un conocimiento amplio de Hegel para entender. En esta clase entonces me he adelantado temas de la cuarta e incluido la parte de la quinta clase, pero no del todo. Son las páginas 71, tomen nota, a 114 del gran libro Las lecciones de estética. Son 40 páginas y 40 páginas muy densas. Me remito a ellas y por ahí les voy a decir, está esto en la página tal de la traducción castellana. No le voy a decir en qué página de la edición alemana porque no vale la pena. Y el pobre libro ya ahora de la edición alemana, a medida que avanzo, ya se me está rompiendo. Es lo propio de usar una obra. Voy a tener que encuadernarla de nuevo porque la edición de Surkamp está pegada pero no cosida. Esa es la ventaja de la edición de Akal, que está mejor compactada. Empezamos la primera parte de 3 partes. Primera, y ya expliqué en las clases anteriores cuáles son las posteriores partes. Se trata de la idea de lo bello artístico. Lo artístico es la obra de arte. La obra como una realidad ahí. En alemán se dice da sein, el ser ahí, como un ente. Pero cuidado, no es lo mismo ente que existente que cosa real. Ya veremos. Y entonces, en realidad se trata de la cosa real llamada obra de arte y no la belleza natural principalmente, que va a ser dejada de lado, sino que Hegel se va a centrar en la obra de arte humana desde un horizonte de la idea de belleza que va a ser enunciada, pero que va a ser difícil, y en un seminario que hubiéramos hecho presencial, sería bueno haber lanzado en equipo cuál es al fin el contenido comprensible de la belleza en Hegel. Porque él va a decir, la belleza es la idea. Se puede saber lo que es la idea, pero saber lo que es la belleza como idea, él va dando ciertas determinaciones, pero yo pienso que no son suficientes. No me queda muy claro al fin la verdad, la diferencia entre la verdad
y la belleza, por ejemplo. Y hay otras cosas que son muchas veces enunciadas, pero en el fondo difícilmente comprensibles. Se trata de la Kunstschönen, de la obra de arte, schöne, bella, de la obra bella y al mismo tiempo de arte. Claro, que arte significa producida por el ser humano. Ars, techne, producción. Schöne, bella, bueno, es una de las obras que el ser humano produce y una de ellas es la obra bella y él la va a ir delimitando, pero a veces uno queda un poco inconforme con respecto al contenido preciso que le da a la belleza, a diferencia de otras determinaciones de la idea. Vamos a ver qué significa determinaciones. Primer punto de la introducción es la relación del arte con la realidad finita. La realidad finita es el Dasein, son las cosas y el ser humano. ¿Y cuál es la realidad infinita? La nombra muy pocas veces, pero si tenemos en cuenta lo que dice el gran amigo de Hegel, más joven, que estudió con él en Tübingen y que lo invitó siendo Schelling, joven profesor con 20 años, profesor universitario en Jena, y la figura de Jena de Schelling, hizo de Jena la facultad filosófica más importante de Alemania. Y después Hegel le va a dar importancia a Heidelberg y por último a Berlín por su pura presencia. Los grandes pensadores hacen famosas a su comunidad filosófica. Y Schelling, que conoció tanto a Hegel y lo invitó a Jena, y aunque tenía ya más años que Schelling, 5 más, y un poco fracasado como filósofo, porque se fue a Berna a ser un preceptor con un noble y daba clases al hijo y, y estaba fracasando. Lo llaman a Jena y entonces él empieza a elaborar su sistema, la diferencia entre Schelling y Fichte, y empieza a entrar en el núcleo del idealismo alemán, que durante 25 años monopolizaron la gran filosofía alemana. Y Schelling dice de Hegel, para Hegel, al fin, el ser es el Padre, con mayúscula. La esencia es el Hijo, con mayúscula. Y cuando ésta deviene la comunidad, es el Espíritu, Geist, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir,
el pensamiento de Hegel es filosófico y él mismo lo va a decir en un momento, ya lo veremos, es teodicea y no teología. Es decir, es una consideración de lo divino, del infinito, como le llamó Suárez, como le llamó Descartes, como le llamó Spinoza y Hegel. Es el infinito. Quiere decir entonces que el Padre es el infinito, pero que como el ser se vuelve sobre sí y se funda sobre sí, y eso es el Hijo. Y cuando esos comunidad toma autoconciencia a su vez de sí en la comunidad, el Espíritu Santo. Es una Trinidad. Ahora él dice, esto es teodicea. Difícil, porque hablar de la Trinidad como una conclusión racional parece difícil. Más bien puede ser una racionalización de la experiencia cristiana que está debajo de la cultura germánica y que culmina en el barroco y en el romanticismo alemán, en el idealismo alemán, que está siempre pensando desde la teodicea. Quiere decir que yo voy a utilizar esta hipótesis para esclarecer muchas dificultades en la lectura. Cuando él dice la belleza es la idea, yo puedo traducirlo, la belleza es lo divino, la divinidad, Dios. Y de ahí entonces que hay una belleza infinita y eterna, y hay una belleza de la obra de arte finita e histórica. Entonces, cuando está hablando de la belleza, si yo lo pienso desde una divinidad pensada al origen de sus sistemas como el ser, pero el ser pensado como Dios antes de la creación, o es decir, un Dios que todavía no tiene ninguna idea y que no ha pensado todavía crear nada. Pero no es una cosa, es una subjetividad infinita. Pensar la divinidad como subjetividad. Bueno, Hegel propone eso como una novedad del idealismo alemán. Y esa subjetividad indeterminada e infinita, por una parte es el ser, pero por otra parte también va a ser la voluntad indeterminada, lo que después se trafica la ética y filosofía del derecho, y la belleza infinita que está detrás de la estética. Si me empiezan a tomar la idea y la realización del concepto como el Dios antes de la creación, que se va realizando y al final tiene la satisfacción de haber recorrido todos los momentos de su realidad, quizás tienen una representación real de lo que está diciendo Hegel, que si no, lo que va escribiendo queda vacío. De ahí entonces que en la introducción
él va a considerar la visión científica, wissenschaftliche, que viene de Wissen, saber, y científica, de la realidad, Wirklichkeit, que en la traducción le llama algo así como realidad efectiva, porque efectivamente para Hegel hay tres niveles: el ser, el existente y lo real. Y claro, para uno es lo mismo, pero para él no. Y esto hay que ir a la lógica, al comienzo del sistema. El ser es lo primero indeterminado. Y el ser es el que se determina a sí mismo y pone al ente, Dasein. El ente es la primer determinación del ser, pero a eso, al ente, no le llama ni fenómeno, ni existente, ni real. Le llama ente, Dasein. Primera parte de la lógica, doctrina del ser. La segunda de la lógica es la esencia, doctrina, donde el ser es el fundamento. Y entonces el ser como que se desdobla y es el fundamento de lo que aparece. Y lo que aparece son los fenómenos. Y en ese caso, el Dasein, el ente, ahora es un fenómeno. Y en esa misma parte, ese fenómeno es descrito a su vez como la cosa, el existente. Solo en la tercera parte de la lógica, el existente es ahora la cosa real. Y la cosa real le llama él sustancia. Y la sustancia es la que puede ser causa de efectos. Entonces, la realidad le corresponde a la cosa real. Y la cosa real no es el ente ni el fenómeno, sino el desarrollo del existente como cosa real que puede producir efectos. De ahí que ver la relación entre la estética y la Wirklichkeit, que es la Realität, la realidad, nos está hablando de la relación de la estética y las cosas reales. Y ahí entonces se ejerce lo que llama Hegel la ciencia de lo bello. La ciencia de lo bello es la estética, y él a la estética le va a llamar ciencia, pero ciencia en un sentido alemán, decía Marx, es decir, hegeliano. Y esto significa que la ciencia parte del fenómeno o de la cosa real en el mundo, y la palabra mundo es hegeliana, Welt, de ahí la toma Heidegger, de la doctrina de la esencia, y entonces el fenómeno es real y produce efectos. La cuestión entonces es, Hegel se propone la ciencia de lo bello en el nivel de los entes finitos, reales. Y por eso entonces él dice, ¿puede lo bello ser captado como el concepto?
Pucha, este Hegel es muy complicado. El concepto, como ya he explicado, no es tan simple. Tiene un concepto hegeliano. Él dice, algunos creen que no, que lo bello no tiene concepto. Y aún en el caso vulgar, hoy la mayoría de los estetas discuten entre ellos, pero hay muchas ambigüedades al fin sobre qué es lo bello. Y yo me he arriesgado a proponer alguna descripción de lo bello que tenga un contenido real y que tenga un significado operable para el artista y el pueblo. Pero en fin, es otro tema. Pero él dice, cuidado, la esencia de lo bello es el concepto, pero el concepto no es una, ilustra esta expresión, abstracción del entendimiento. Uf. El entendimiento para Hegel es una capacidad intelectual como para Kant, Verstand, entendimiento. Para Kant, el entendimiento operaba con categorías y del fenómeno del tiempo y el espacio constituía objetos, constituía la captación noética o cognitiva de las cosas. Y decía, una mesa es un instrumento con cuatro patas, etcétera, y definía la mesa. Eso lo hace el entendimiento. Pero una cosa es el Verstand y otra cosa es el Vernunft, la razón. Y para Hegel, el saber, dicen, no es un acto del entendimiento, eso es inferior, el constituir objetos, sino es un acto de la razón. Y la razón de Hegel, no la de Kant, no tiene postulados, la libertad, el yo, el mundo, Dios, sino tiene realmente la capacidad de captar al yo, a la libertad, al mundo y a Dios. No son postulados, se los capta y quien los capta es la razón. Y tanto capta que ese Dios es el ser, por ejemplo. Y también la libertad es un concepto. Entonces, cuando él dice que hemos de entender lo bello como un concepto, dice él, no es una abstracción del entendimiento. Abstracción es tomar muchas mesas y de ellas abstraer, en el sentido de los filósofos cotidianos, el concepto de mesa. Y entonces la mesa es lo abstracto y las mesas de donde yo tomé por inducción esa idea, le llamo el concepto de mesa. Hegel dice, nada que ver. El concepto de lo que yo hablo no es una abstracción del entendimiento, sino que es el desarrollo de la idea que es captada por la razón, no por el entendimiento. O es decir, va captando las totalidades dentro del cual los objetos del entendimiento cobran sentido, pero la razón capta la totalidad que da razón a lo que constituye esa totalidad como sentido.
Si yo digo martillo, lo puedo describir y decir es una polea que tiene una parte de hierro más pesada y dura de un mango de madera que es más liviano, de manera que yo al mover por el peso de la parte más pesada, cobra velocidad y como es de hierro, pega con un impacto mayor. Claro que el martillo no se explica si no se entiende que ese martillo es para clavar un clavo y el clavo es otra parte o romper una piedra. Pero el clavo y el martillo forman la totalidad de la experiencia de la carpintería. Y entonces ya el martillo empieza a ser visto desde la totalidad del sistema que produce objetos de madera. Y hay serruchos y sierras, y luego cuando se rompen hay una cola que pega, y todo esto en vista de los objetos de la vida cotidiana de madera, y podemos seguir, pero cuando estoy hablando del sistema de los objetos producidos de madera, aún podría empezar a hablar de la belleza, porque podría hablar de que hay bellas mesas y mesas feas. Y el martillo era una parte del sistema, era un objeto del entendimiento. La razón es la captación del sistema de la carpintería para producir objetos de madera integrados a la arquitectura, que es otra totalidad que comprende, y entonces así voy de totalidad en totalidad. Y ese pasaje de totalidad en totalidad es un acto para Hegel racional, mientras que constituir la puerta, constituir el techo, constituir estas cosas son en realidad abstracciones del entendimiento. Entonces, él dice, la belleza debe ser entendida como una totalidad, es decir, como una idea. Pero en su principio y en último término, es ya la belleza, la idea absoluta, de donde se desprenden todos los otros tipos de belleza. Y la idea absoluta, me animo a decirlo como interpretación, es Dios mismo, el cual está para Hegel detrás de todas las totalidades. Y a eso le llama la idea absoluta. Y más se pregunta qué es la idea absoluta. De nuevo, vuelvo atrás para pensar algo más cotidiano y poder ir entendiendo lo que dice Hegel. Una casa se ve construida, pero no es falso decir, esa casa fue construida por un arquitecto y ese arquitecto vio esa casa, la dibujó, la midió, estudió la resistencia de los materiales y todo, cuando la casa no existía. La esencia de esa casa es la idea de esa casa. Y la idea de esa casa existió antes que la casa, existió en la cabeza del arquitecto. Ese es el concepto aproximado de la idea en Hegel, pero no de una casa, sino del cosmos,
de la totalidad de las cosas, porque pone detrás un arquitecto para el idealismo alemán real, para otros hipotéticos, que sería un Dios creador antes de crear. Sería un arquitecto con una idea de la casa antes de crearla. Y entonces, hacer la casa es exteriorizar la casa desde la interioridad del arquitecto y ponerla fuera. Y ese poner fuera en alemán es entäuschen, entäußerung, exteriorización de lo interno. Marx había utilizado en la economía una expresión que a mí me llamó la atención y dijo, es muy bonita, pero estoy viendo que la de Hegel. Mire lo que dice Marx. La producción, cualquier producción económica, la producción también de una casa, pero también de la producción agrícola, es la exteriorización de la subjetividad. Poner fuera como objeto lo que estaba dentro del productor como idea. La producción es exteriorizar una idea que se la hace real, y eso es realidad. Y más le agrega después en la economía. Y consumir esa cosa, pongamos que yo cultivo maíz y exteriorizo entonces la realidad de un campo de maíz, que yo lo he hecho según yo lo pensé. Y cuando me lo como, dice Marx, subjetivo la objetividad. Dije, está muy interesante esta idea. Hegel es esa la manera que piensa, porque la estética va a tener que ver con la idea, pero en el fondo la idea absoluta, infinita, de Dios creador. Pero después vamos a ver que el artista va a jugar el mismo rol, va a tener una idea interior antes de la creación de su obra de arte y la pondrá fuera. Será una exteriorización. Y esa Entäußerung no es todavía alienación. Alienación es cuando la exterioridad se la extrae al creador de ella y se la vuelve contra ella, como un obrero que ha producido algo y se lo apropia a alguien como propiedad de otro y luego con esa misma producción domina al que ha producido. Eso es alienación ética, perversión, injusticia. Pero hay un sentido primero estético y cultural de la Entäußerung, que es el poner fuera lo que está puesto dentro. Y en eso entonces dice Hegel, el espíritu finito, no Dios, sino el ser humano, no se enfrenta meramente a la naturaleza como un sujeto ante un objeto, sino que porta ese objeto que produce dentro de su totalidad como cultura. Pero también le acontece lo mismo al infinito. A lo finito lo porta el infinito en él. Y cuando dice él, dice en alemán IHN, in, él. Quiere decir que el infinito no es una cosa ni es un horizonte, es él, es Dios. Es una teodicea.
No vaya a ser que sea una teología, pero bueno, hay que discutir. Hegel es un hombre igual que Schelling, Hölderlin y su generación, espectacular. Fue lo más grande del pensamiento romántico y quizás del pensamiento europeo en toda la historia. Bien, de ahí que la naturaleza no se opone a la estética, sino que en cierta manera la obra de arte toma la naturaleza dentro del mundo, pero claro, es el mundo, vamos a traducirlo, de la cultura. El primer punto es la relación entonces entre lo bello y la realidad, y de cómo el ser finito, no el infinito, pone fuera de sí la belleza dentro del mundo. El espíritu finito, por ser finito, es limitado, dice Hegel. Y de ahí entonces que no es la realización plena de la realidad. Pero el espíritu infinito, esa totalidad originaria, es la verdad del espíritu finito. ¿Qué es la verdad? Para Hegel, la realidad y la verdad es lo mismo. Porque la cotidianidad del teléfono interrumpió mi explicación. Volvamos. Dice él, el espíritu infinito es la verdad del espíritu finito. Verdad, dije, es lo mismo que la realidad. Si pensamos que la idea creadora imagina algo, imagina entre comillas, piensa algo en su infinitud y lo crea. Un poco como dije, como el arquitecto tiene la idea de la casa y lo crea. En ese caso, el arquitecto es la verdad de la casa, porque la verdad es la realidad misma captada por una inteligencia infinita o finita. Y entonces ahí tenemos el pasaje del espíritu infinito que, creando el espíritu finito, se vuelve sobre el origen y produce ese acto de reflexión. El espíritu absoluto deviene, dice Hegel, la comunidad. Interesante, porque la Gemeinschaft es muy importante para Hegel. Y entonces el espíritu se hace comunitario y de ahí que sale toda una política que no podemos ahora explicar, pero sí una estética de un pueblo, aunque le da poca importancia. Sin embargo, lo que él va a llamar el romanticismo va a ser un modo de la belleza del pueblo alemán. Y en eso, pues, va a tomar la comunidad en serio. Y él dice, así comienza
la filosofía del arte en esta dialéctica entre lo finito y lo infinito, la belleza de Dios, que a su vez el ser humano capta como belleza en sus obras. Y entonces dice, este acto de plasmar fuera de la interioridad del espíritu finito, y el ser humano es llamado espíritu, porque el ser humano no está para Hegel solo al nivel de los sentidos, sino de la conciencia y de la Selbstbewusstsein, de la autoconciencia y de la libertad. Por lo tanto, la belleza de la obra de arte es producto de un ser libre como un ente que refleja la libertad. Si alguna determinación se puede encontrar en la obra de arte de Hegel, es la libertad. Ahora habrá que también meditar en qué sentido la libertad es una determinación de lo bello. Bien, él dice, sin embargo, esa idea no es una idea lógica teórica, no es tampoco una idea natural necesaria, sino que es una idea en el ámbito espiritual, no subjetivo y no meramente objetivo, sino absoluto. El arte, no como el derecho que es el espíritu finito objetivo, o la psicología que es el espíritu finito subjetivo, el arte es el espíritu absoluto en su primer grado. Es decir, ustedes ven, lo que hace Hegel es ir situando a los temas dentro de ciertas jerarquías, aunque el contenido mismo a veces se nos escapa. El arte entonces es expresión de la subjetividad como objetividad. Es como la verdad, pero al mismo tiempo, por ser autoconsciente, es una verdad que se emparenta con la verdad absoluta. Y por eso que en su sistema el espíritu absoluto es la tercera parte. Y la primera parte del espíritu absoluto, que es la realización final del cosmos y la historia, es la estética, el arte. Y en el arte es que se concilia el ámbito espiritual en un primer nivel que él va a llamar el sensible. En la religión va a ser lo representado. Y en el espíritu absoluto, que para él es la filosofía, va a ser en el concepto. Pero cuidado, el arte en el nivel sensible va a ser un momento del desarrollo del concepto. Y el concepto del desarrollo de la realidad, en tanto que tiene en su constitución la idea que lo impulsa desde dentro a un desarrollo que va ascendiendo como un elan vital. Y por eso entonces que el espíritu finito es, sin embargo, analizado como parte del espíritu absoluto. Tiene una suprema y verdadera dignidad
entre las disciplinas cultivadas por el ser humano, la filosofía de la belleza. Y ahí tiene un punto que es la relación del arte con la Wirklichkeit de nuevo, la realidad. Y entonces dice, el ser humano, que es un ser finito, que es un ser ahí, Dasein, vive en ciertas Kreise, en ciertos círculos, campos. Hay un campo objetivo, por ejemplo, el campo de la economía, el campo de la necesidad, de la producción, del comercio, es el mundo económico. Lo ha tratado ya en la filosofía del espíritu objetivo, en la llamada filosofía del derecho. También hay un Kreis, un campo, que es el nivel de la política, donde culmina con el derecho en el Estado. Hegel sacraliza el Estado. Cree que es la culminación práctica del ser humano y es la institución de las instituciones. Y también hay un campo religioso, del cual hemos visto que para él hay una representación de lo divino que todavía no es lo divino mismo visto desde sus características más allá de la representación posible finita. Y ahí entonces habla del Kreis, de la estética, de Sphäre des Schönheit, de la esfera de la belleza como una actividad de Befriedigung, de satisfacción. Ahí se relaciona a lo que yo llamo la eistesis, la emotividad, pero Hegel no le gusta quedarse al nivel de la pura sensibilidad. Lo cree inferior, un poco como Kant, lo patológico. Lo realmente espiritual es la verdad y por lo tanto la belleza es una manera de la verdad y no en cambio otro tipo de propuestas. Lo bello es lo abstracto. Es lo abstracto en cuanto tal. Y él dice, es como el triángulo. El triángulo es abstracto, pero este triángulo concreto es real y concreto. Entonces, lo bello es abstracto y tiene un contenido, pero sin embargo tiene también una concreción en las cosas y es una obra de arte entonces. Y dice, es un objetivar la subjetividad en la realidad. Lo que se objetiva en la realidad es ya concreto y el contenido es lo que se pone en lo concreto. Entonces ahí habrá después muchos tipos de concreción. Ven ustedes la manera de plantear las cuestiones. En todas estas páginas no hay ni un ejemplo.
hay dos o tres referencias a autores. Es todo ir diciendo, no es esto, ni es esto, sino que es esto. Pero esto hay que diferenciarlo de esto y de aquello. O es decir, va haciendo una descripción sistémica de por dónde hay que ir caminando. En el comienzo está lo negativo, porque es todavía la insatisfacción y la indeterminación. La obra estética la porta el que la crea, pero la lleva dentro como una insatisfacción mientras no la objetiviza. Y entonces, en ese caso, es también lo negativo, todavía no es. La subjetividad es como un dolor. El artista va a tener el dolor de no todavía poder expresar aquello que para él es bello. ¿Cómo objetivar lo subjetivo es el tema? Y ahí entonces la lucha por objetivar lo subjetivo descansa por último en una satisfacción, es haber realizado la obra de arte. Y ahí hace unas muy interesantes reflexiones sobre cómo el sujeto es total al expresarse en la obra de arte. Y ahí hace unas reflexiones sobre la vida. Y dice, lo propio de la vida es exponer objetivamente lo subjetivo. Es el pájaro que hace el nido. Y el nido estaba en la interioridad del pájaro. Y la vida es también creatividad. Pero el contenido subjetivo pleno, supremo, dice de pronto, es la libertad. Freiheit. De nuevo, desconcierta Hegel. Dice el contenido, Inhalt, subjetivo, de la subjetividad finita es la libertad. Claro, la libertad es lo que él usa en todos los niveles, porque el proceso del concepto, desde la naturaleza hasta Dios cumplido, es un proceso de liberación de Frey. La historia mundial parte de sistemas poco libres hasta la plena libertad del pueblo germánico. Y entonces la libertad es un poco como la medida de la realidad humana. Y el concepto, en el fondo, es un proceso de liberación, de crecimiento, rompiendo límites y liberando nuevos espacios. Y por eso dice, la libertad es la suprema determinación del espíritu. Y aquí usa la palabra determinación. Esta para Hegel es una palabra fundamental. Ya la he referido, pero la vuelvo a decir. Si la libertad es una determinación del espíritu, quiere decir que le da forma. Ya di el ejemplo de que el ser es como la madera de un árbol, indeterminado de todas las obras que yo pueda hacer con esa madera. Pero la determinación es la forma.
Si vamos a la historia de la filosofía y llegamos a Aristóteles en la obra de Hegel, la historia de la filosofía, cuando habla de Aristóteles dice que tiene 4 causas. Una causa material, la hyle, una causa final, el telos, una causa efectora, es la que produce, pero una causa formal, la que da la forma. La leña, o mejor, la madera, se la corta como tablas y se hace una mesa. Y ahora tiene la forma de mesa. Es una forma, en griego, morfé. Y Hegel, cuando Aristóteles usa la palabra morfé, él usa la palabra determinación. La madera ha sido determinada como mesa. Y miren lo que dice a partir de Spinoza. Toda determinación es negación. ¿Cómo puede ser? Si yo de la madera hago una mesa, sí, hago algo. Pero niego ahora a esa madera poder ser una puerta, una ventana, un techo, leña del fuego y 1000 otros usos o formas que le podría dar a la madera, de tal manera que le doy una forma, pero le niego todas las otras. Por eso toda determinación es al mismo tiempo una negación. Ahora, decir que la suprema determinación del espíritu finito que crea la realidad de la obra de arte es la libertad, pues da que pensar. Eso significa que el sujeto rompe los límites de sí mismo, es capaz de crear lo nuevo, tiene una capacidad creadora libre, no está determinado. El animal tiene instintos y ahí ya poco puede avanzarse. Los animales superiores logran individualmente descubrir nuevas cosas, muy pocas. El ser humano, el instinto queda siempre, pero empezamos a romper las reglas y crear cosas nuevas. Es la libertad. Y por eso que una determinación suprema del sujeto libre estético es la libertad. Pero la libertad él la piensa como una determinación racional, vernünftige. No es a nivel de la sensibilidad. El ser humano, por una emoción, crea lo nuevo. Es siempre Hegel muy intelectual. Y su libertad está, claro, determinada, acotada por las necesidades sensibles. Y en cierta manera las necesidades sensibles restringen la libertad. Pero por lo contrario, el deseo rompe esa necesidad. Y el deseo de saber, por ejemplo, es lo propio de lo espiritual. Entonces Hegel va a distinguir necesidades físicas, el saber del querer alcanzar la satisfacción y con libertad alcanzar su objetivo, su contenido ilimitado.
Y eso entonces es una determinación de lo estético. Y esto porque para Hegel la subjetividad, como dije en su origen, es insatisfacción. Y esa insatisfacción del no cumplimiento pleno de su contenido, de su proyecto, y por eso desea alcanzar su verdad suprema, es su plena realización. Y solo la filosofía, dice Hegel, disuelve la contradicción de la no realización plena de la libertad finita. Página 77 de la edición castellana. La última parte, Hegel va a hablar de nuevo de la relación del arte como momento del espíritu absoluto, a diferencia de la religión y la filosofía, que son los otros dos escalones, y se puede decir, del espíritu absoluto. El arte sería el primero, la religión para Hegel subsume al arte y da un paso adelante, y la filosofía la realiza plenamente. El arte se sitúa en el nivel de la sensibilidad, del sentido, y sin embargo, para Hegel, está en el saber absoluto, porque es el espíritu realizado en su autoconciencia. La filosofía, en cambio, tiene como objeto a Dios. Es la teología racional. Pero en la estética también. Piénsese en todos los pueblos neolíticos, en Grecia, en Roma, en la Edad Media y aún en la Edad Moderna. La estética tiene mucho que ver con la religión, porque expresa elementos míticos que llenan de ejemplos sensibles al pueblo. Y muchas veces fue la escultura, la pintura, la representación en piedra, el instrumento de todas las religiones de la tierra. Quiere decir que el arte incluye también la religión, dice Hegel, y también la realización plena de la divinidad. Sin embargo, el arte es, en su primer forma, inmediata, sensible, sentimiento, mientras que la religión es una segunda forma de la conciencia como representación. Entonces, le deja al arte la sensibilidad, que de alguna manera se le aprecia, pero es segunda, por el dualismo propio del pensamiento kantiano y del propio Hegel. No tiene una visión unitaria al ser humano y no se da cuenta que la emotividad del sistema límbico es plenamente humano y compuesto también de actos racionales del sistema neocortical. Así que cree que un poco el arte se quede en lo sensible, en lo corporal,
en lo inferior, mientras que la segunda forma es ya la representación, donde es el entendimiento. Es ya una facultad cognitiva de partes, pero no del todo. Y es la entendimiento, que es no la razón, sino un tipo cognitivo de constitución de objetos. Y la religión se mueve a nivel de la representación de los hechos divinos, mientras que el tercer nivel para Hegel es la filosofía o el saber absoluto, donde ya se libera de la sensibilidad y la representación y se piensa puramente en el absoluto. Un poco en la línea de la mística, que ya no cuenta con representaciones ni con ejemplos sensibles, sino que se extasia ante la simplicidad absoluta del universo y de la realidad. Para Hegel esas son las tres momentos del espíritu absoluto. La estética es la primera expresión del espíritu absoluto, pero en la poesía, por ejemplo, ya desborda este horizonte. Entra muchas veces al nivel de la representación y la sugerencia de lo que podremos llamar la mística. Entonces, por eso que en la poesía veremos, hablando de la arquitectura, la escultura, la pintura, etcétera, la va a poner al final a la poesía. La poesía va a ser un arte, pero que ya penetra la religión y el saber absoluto de manera más directa. Es como San Juan de la Cruz, que dice, con ansias de amores inflamada, salí buscando a mi amada, y tiene todo un relato poético, mítico, extraordinario, que realmente va hacia la culminación de lo que para Hegel era el arte. Y entonces se pasa de lo sensible a lo representado y al arte como la simplificación final de la belleza mística. Terminado eso, él entonces anuncia. Lo que hemos de tratar después va a ser, primero, el concepto de lo bello en general. Ya ha estado hablando muchísimo sobre el tema, pero volverá. Pero verán ustedes que se volverá aún más hermético, como hablando, pero el lector mucho no sabe a qué se está refiriendo. Es muy difícil. Segundo, lo bello natural, que trata más fácil esa lectura, para descartarlo. Lo bello natural no es la estética o la filosofía o la ciencia del arte, mientras que la tercera parte será lo bello espiritual, y entonces ahí hablará más extensamente, pero todo esto todavía en esta primera parte, anunciando la segunda y la tercera. De tal manera que hoy terminamos aquí. No ha sido una clase muy larga, pero van a ver ustedes, es una lectura
ardua. Muchas gracias y nos vemos entonces.